Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis para explorar por qué, en realidad, las pandemias rara vez son simples eventos biológicos que ocurren por generación espontánea. O sea, son fenómenos geográficos y sociales increíblemente complejos. Para entender de verdad cómo una enfermedad le da la vuelta al mundo, tenemos que despegar la vista del microscopio un segundo y fijarnos en cómo vivimos, cómo nos movemos y cómo estructuramos la sociedad. Es como un hilo invisible, ¿verdad? Un hilo que teje la historia humana con la salud a nivel global. Resulta fascinante observar este paralelismo histórico. Por un lado tenemos al clásico médico de la peste medieval con su túnica encerada y esa famosísima máscara con forma de pico, que por cierto rellenaban con hierbas aromáticas a modo de filtro rudimentario. Y por otro, choca directamente con una multitud en pleno siglo XXI donde lo que predominan son las mascarillas quirúrgicas. El instinto básico de protegernos de una amenaza invisible se repite casi intacto. Separados por siglos, sí, pero unidos por el mismísimo instinto de supervivencia. Para estructurar este viaje, lo dividiremos en 5 puntos clave. Primero, pasado y presente. Segundo, los niveles de alerta. Tercero, los mecanismos de transmisión. Cuarto, la dimensión social. Y para cerrar, el mapa del siglo XXI. Empecemos con el punto 1. Pasado y presente. Rastreando las plagas históricas. Viajemos un momento al siglo XIV, el tristemente célebre siglo de la peste. Por aquel entonces, las rutas marítimas se convirtieron literalmente en auténticas autopistas del contagio. Imaginad barcos mercantes repletos de ratas infectadas navegando de puerto en puerto. De hecho, hay registros escalofriantes de un barco que llegó a las costas de Noruega con la tripulación entera ya fallecida a bordo. Un auténtico barco fantasma. Y claro, ese navío trajo la peste negra, que se extendió como la pólvora, desde Noruega hasta España y Rusia, marcando un antes y un después tremendo en la historia europea. Y si en Europa el problema viajaba en barco de puerto en puerto, el llamado intercambio colombino llevó esta devastación a un nivel completamente nuevo en América. Ojo a esto, porque esta transferencia masiva de personas entre Europa y América trajo un cóctel trágico de enfermedades: viruela, tifus, sarampión, fiebre amarilla. Como las poblaciones indígenas no tenían inmunidad previa para todo esto, el impacto fue, sin exagerar, apocalíptico. Hablamos de la aniquilación de entre el 80 y el 90% de la población, una barbaridad que incluso aceleró la caída de imperios enteros como el Inca y el Azteca. Pasamos al punto 2. Niveles de alerta. Epidemia, pandemia y endemia. Para que nos entendamos, la epidemia es el primer gran aviso. Hablamos de un pico intenso, muy inusual y localizado que hace saltar por los aires las previsiones sanitarias. Y ojo, no es un repunte cualquiera. Muchas veces implica que varios brotes se consolidan a la vez en una zona concreta. Es como cuando saltan varias chispas en un mismo bosque de forma simultánea. Pero claro, cuando esa epidemia rompe las fronteras territoriales, ahí es cuando entramos en territorio de pandemia. El patógeno pisa el acelerador, cruza continentes enteros y acaba impactando a nivel global. Básicamente, adquiere un pasaporte internacional y afecta a una cantidad inmensa de personas en todo el mundo a la vez. Y luego tenemos la endemia, que vendría a ser la fase de estabilización. Es decir, el riesgo calculado. Una enfermedad endémica es estable, es predecible, una región concreta ya sabe que va a aparecer año tras año casi con total seguridad. El ejemplo de manual aquí es la gripe estacional en los meses de invierno. Es un riesgo constante con el que ya hemos aprendido a convivir de forma totalmente rutinaria. Vamos con el punto 3. Transmisión. ¿Cómo se mueven realmente estos patógenos? A ver, para poder frenar un brote, el kit de la cuestión es entender cómo salta el bicho de un huésped a otro. Y esto ocurre fundamentalmente de 3 maneras precisas: por contacto directo, por contacto indirecto o mediante diseminación por aire. El contacto directo es el del cara a cara, ya sabéis, un estornudo o tocarse estando a menos de 1 metro de distancia. El indirecto, en cambio, es mucho más sigilloso. Utiliza vehículos, como pueden ser prendas de ropa contaminadas, agua en mal estado o incluso esos insectos voladores que hacen de vectores buscando nuevas víctimas. Y luego está el más complicado de frenar de todos, que es el aire. Aquí los aerosoles microbianos viajan libremente directos a nuestras vías respiratorias. Y esto nos lleva al punto 4, la dimensión social, o cómo la desigualdad genera vulnerabilidad. Ya conocéis el dicho, la biología propone, pero la sociedad dispone. Las carencias más básicas son, de hecho, el mayor acelerador para cualquier patógeno. Hablamos de la falta de agua potable, las condiciones insalubres o ese hacinamiento extremo en las periferias urbanas. Esa desigualdad social tan profunda multiplica exponencialmente la facilidad de contagio y acaba golpeando muchísimo más fuerte a los más desprotegidos, especialmente a la población infantil y a las personas mayores.
Fijaos bien en lo que significa esto. Las carencias primarias acaban siendo el espejo absoluto de las condiciones de vida de una población frente a un brote. Porque, seamos francos, ninguna pandemia afecta a todo el mundo por igual. Los virus actúan como una lupa gigante que amplifica nuestras grietas sociales. Al final, las consecuencias de una emergencia sanitaria van a depender de manera radical de las vulnerabilidades que ya existían previamente y de la capacidad de respuesta y acción que tengan los estados. Llegamos al quinto y último bloque, el mapa del siglo XXI, una línea de tiempo acelerada. Si echamos la vista atrás un momento, el siglo XXI nos muestra un ritmo de brotes virales que es sinceramente implacable. Desde el SARS en 2002, pasando por la gripe A, el ébola, el Zika, hasta llegar a la COVID-19, la frecuencia asusta. Y tiene todo el sentido del mundo. Con una humanidad que cruza fronteras cada hora, a medida que nos desplazamos a este ritmo tan vertiginoso, las enfermedades viajan con nosotros a una velocidad increíble. Y el contraste que vivimos hoy en día es brutal. Fijaos, un brote de encefalitis vírica puede quedarse acorralado a nivel regional, como pasó en Andalucía en el año 2020, mientras que otros virus saltan a la escena mundial en cuestión de días. Esta movilidad global constante del ser humano moderno significa que en realidad ningún rincón del planeta, por muy remoto y aislado que parezca, está verdaderamente a salvo de un contagio. Para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión provocadora, algo en lo que de verdad merece la pena pensar. Sabiendo cómo estas inmensas desigualdades estructurales le dan alas a los virus, ¿hasta qué punto estas macrocrisis terminan reconfigurando para siempre el acceso a la educación y la movilidad social en todo el mundo? Las pandemias no solo cambian nuestro presente, reescriben por completo el futuro, y desde luego es algo que vamos a tener que seguir explorando muy de cerca.